La casa despertaba antes que el sol. Cada mañana los enormes ventanales filtraban una luz dorada que se deslizaba por el mármol como un suspiro, acariciando los retratos alineados con precisión quirúrgica en las paredes. No había polvo, no había ruido, no había vida. Todo allí parecía cuidadosamente congelado en el tiempo, como si el más mínimo movimiento pudiera romper un equilibrio frágil, casi sagrado. Era la mansión de Alejandro Santamaría, un nombre que en la ciudad era sinónimo de poder, éxito y secretos nunca contados. Desde hacía 3 años, Clara trabajaba allí, invisible, silenciosa, puntual. Sabía perfectamente qué copas debían brillar más, qué cortinas se abrían primero y cuántas gotas de perfume su empleador usaba antes de recibir visitas. Pero lo que nunca había podido entender era por qué un hombre con tanto lo tenía todo, y a la vez, nada. A veces, lo encontraba sentado frente al piano, sin tocarlo, con la mirada perdida en el vacío. Otras, encerrado en su despacho, rodeado de papeles que parecían documentos, pero que nunca firmaba. Había un peso en el aire, una melancolía espesa que impregnaba cada rincón. Clara sentía que aquel lugar, más que una casa, era una jaula adornada con oro. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, vio algo que no debería haber visto. Fue apenas un instante, pero suficiente. El reflejo de Alejandro en el espejo mostraba un rostro distinto, no el del hombre altivo y sereno que todos conocían, sino el de alguien quebrado, como si dentro de sus ojos habitara un fantasma. Y fue en ese momento que algo cambió en ella. De repente, ya no pudo seguir ignorando lo que sentía desde el primer día, que bajo aquel techo se escondía una historia demasiado pesada para permanecer enterrada. A partir de entonces, cada gesto, cada silencio, cada respiración del millonario parecía contener una verdad que pedía ser descubierta. Clara comenzó a observarlo sin querer, intentando comprender de dónde venía esa tristeza muda. Había noites en que lo escuchaba caminar sin rumbo, otras en que creía oír una voz susurrando un nombre desconocido. Una mañana, mientras sacudía el polvo de la biblioteca, algo cayó al suelo. Un libro grueso, de tapa de cuero. Al recogerlo, notó que entre las páginas había una fotografía vieja, desgastada por el tiempo. La imagen mostraba a Alejandro más joven, con una sonrisa que no parecía suya, y una mujer a su lado, una mujer que lo miraba con ternura. En el centro de la imagen, un niño de unos 4 años sostenía un pequeño avión de madera. Clara sintió un escalofrío. En esa casa nunca había oído hablar de un hijo. Guardó la foto sin pensar, con el corazón acelerado. Y por primera vez, al mirar alrededor, la casa pareció distinta. Ya no era solo un espacio de lujo, era una escena congelada de algo que había terminado mal. El eco del piano sin tocar, los pasillos interminables, el silencio que pesaba más que el aire, todo empezó a tener sentido. Esa noche no pudo dormir. La imagen del Bustin-Chussetet, niño con el avión, la perseguía como un fantasma amable pero insistente. ¿Por qué nadie mencionaba a esa familia? ¿Qué había ocurrido para borrar a esa mujer de todos los retratos? El misterio comenzó a crecer dentro de ella como una semilla imposible de detener. Cuando al día siguiente volvió al trabajo, Clara sintió que algo dentro de Alejandro había cambiado también. Estaba más nervioso, más distante, como si presintiera que alguien había tocado una herida que llevaba años oculta. Durante el desayuno, sus miradas se cruzaron por un segundo y ella juraría que él lo supo. Supo que alguien había encontrado el pasado que tanto se esforzaba por enterrar. El aire en la casa se volvió más denso. Cada paso de Clara resonaba como si la mansión respirara con ella. Ya no era solo una empleada. Sin querer, se había convertido en la única testigo de una historia que estaba a punto de renacer. Y aunque intentó convencerse de que debía olvidar lo que había visto, algo, una fuerza que no entendía, la empujaba a seguir. Porque hay verdades que no se eligen descubrir, simplemente nos eligen a nosotros. Dime, ¿tú también alguna vez has sentido que algo prohibido te observaba desde el silencio? Colócalo aquí abajo en los comentarios. El amanecer llegó cargado de un silencio espeso. Desde la ventana de la cocina, Clara observaba cómo los primeros rayos de luz se filtraban entre los árboles del jardín, iluminando la niebla que cubría el césped como un velo. Era un día más en la mansión Santamaría, pero algo en el aire había cambiado.
El tiempo parecía haberse detenido desde que encontró aquella fotografía, como si los muros de la casa respiraran más despacio, conteniendo un secreto que temía salir a la superficie. Mientras preparaba el café, el sonido del reloj antiguo marcaba cada segundo con una precisión dolorosa. Alejandro aún no había bajado, no era habitual. A esa hora solía estar impecablemente vestido, leyendo el periódico en silencio. Pero esa mañana, el periódico seguía doblado sobre la mesa. Una sensación inquietante recorrió el cuerpo de Clara. Había aprendido, con los años, a reconocer cuando algo en esa casa no estaba bien, y ese día todo gritaba peligro en el lenguaje del silencio. De repente, oyó pasos lentos en el pasillo. Al girarse, lo vio. Alejandro apareció con el rostro cansado, la camisa arrugada, los ojos rojos. No llevaba la máscara del hombre poderoso, sino la de alguien que había pasado la noche enfrentando sus fantasmas. Se sirvió un café sin decir palabra, y por un instante, Clara creyó ver un leve temblor en sus manos. Él notó su mirada y la sostuvo. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero suficiente para que algo invisible se quebrara entre los dos. Ella apartó la vista, fingiendo concentrarse en la limpieza de la mesa, pero su mente seguía atrapada en la imagen de la foto. La mujer, el niño, el avión de madera. Un eco de ese pasado parecía caminar ahora por el mismo suelo que ella pisaba. Alejandro, en cambio, bebía el café sin probarlo, mirando el vacío, y entonces, con voz baja, murmuró una frase que no estaba dirigida a nadie, pero que heló la sangre de Clara. Al final todo vuelve, incluso lo que uno intenta enterrar. Esa frase flotó en el aire como una advertencia. Clara fingió no haberla oído, pero sus manos temblaban. ¿Era posible que él supiera? ¿Podría haber notado la ausencia de la fotografía? Intentó convencerse de que no, de que su imaginación le jugaba una mala pasada, pero algo en la mirada de Alejandro decía lo contrario. Era una mirada cargada de cansancio y culpa. El resto del día fue una coreografía de silencios. Cada vez que ella entraba a una habitación, él parecía salir. Cada vez que ella intentaba concentrarse en su trabajo, sentía su presencia detrás, como una sombra observando sin palabras. A la hora del almuerzo, el ambiente se volvió casi insoportable. Los cubiertos chocaban contra los platos con un sonido seco, monótono, que marcaba el compás de una tensión invisible. Al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras los muros altos del jardín, Clara decidió limpiar la biblioteca nuevamente. No sabía si buscaba algo o simplemente quería volver al lugar donde todo comenzó. Mientras pasaba un trapo por los estantes, notó algo extraño. Un libro había sido movido. Era el mismo volumen del día anterior. Lo tomó con cuidado, lo abrió y la fotografía ya no estaba. Su respiración se aceleró. El corazón golpeaba en el pecho, como si intentara advertirle que no siguiera. Miró alrededor. El escritorio estaba ordenado, los papeles en su sitio, todo impecable. Sin embargo, el aire olía diferente. A cigarro, a whisky, a presencia reciente. Sintió un leve ruido detrás de ella, como el roce de un zapato en la alfombra. Se giró de golpe. Alejandro estaba en la puerta observándola. Su rostro era una mezcla imposible de serenidad y tormenta. Dio unos pasos lentos hacia ella, con las manos en los bolsillos. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó con voz suave, pero con un filo que cortaba el aire. Clara no respondió. Su mente buscaba una salida, una excusa, algo que dijera sin revelar, pero su silencio lo dijo todo. Él la miró fijamente. Luego tomó el libro de sus manos, lo cerró y lo colocó sobre la mesa. El sonido del golpe seco del cuero resonó como un disparo contenido. «Hay cosas que es mejor no recordar», susurró, y se fue, dejándola sola, con el cuerpo inmóvil y el alma ardiendo. El eco de sus palabras quedó flotando en la habitación, más pesado que cualquier confesión. Clara entendió en ese momento que la casa guardaba más que un secreto, guardaba una herida abierta. Esa noche, la lluvia comenzó a golpear los ventanales con fuerza. Desde su pequeña habitación, ella oía cada trueno como un corazón roto. Pensó en renunciar, en huir, en olvidar, pero algo la detenía, algo más grande que el miedo, tal vez la necesidad de entender por qué un hombre con todo lo que el mundo envidia podía cargar con una tristeza tan honda. A veces,
El destino nos empuja hacia los lugares que más tememos, y Clara estaba a punto de cruzar la línea que separa la curiosidad de la verdad. Dime, ¿alguna vez has sentido que una sola mirada fue suficiente para cambiarlo todo? Colócalo aquí abajo en los comentarios. La noche cayó como una manta espesa sobre la mansión, apagando los colores hasta convertirlos en sombras en vela. Desde el pasillo del ala antigua, Clara avanzó con pasos blandos, sosteniendo apenas una linterna que parecía más un secreto que una luz. El silencio no era silencio. Crujían maderas viejas con memoria de pasos. Una corriente de aire arrastraba olor a papel húmedo, y a lo lejos, el reloj de péndulo marcaba el tiempo con una paciencia cruel. A cada latido del reloj, ella sentía que el pasado respiraba más cerca. No sabía con exactitud qué buscaba. Quizás una señal de que no estaba loca, de que la fotografía no era un espejismo. Se detuvo frente al piano. Su superficie negra devolvía un reflejo roto de su rostro, ojeras de una noche sin descanso y esa mezcla de miedo y determinación que nace cuando alguien decide mirar donde nadie quiere mirar. Abrió la tapa con un cuidado reverencial. Las teclas, marfil opaco, guardaban polvo fino. Rozó una con la yema del dedo. Una nota breve, casi tímida, vibró en el aire. Entonces, ocurrió. Otra nota respondió desde el interior, como si el instrumento supiera hablar en susurros. Clara contuvo la respiración, deslizó la linterna por el lateral del mueble y encontró una fisura curveada en la moldura, un trazo que no era decorativo, un borde de panel. Puso la palma. La madera se dio 1 milímetro con un chasquido que la recorrió de pies a cabeza. Había algo ahí, el sonido de una puerta que no quería ser descubierta. Tomó aliento, empujó. Nada. Volvió a intentarlo. Esta vez, el enclavamiento se dio un poco más, apenas lo suficiente para dejar salir un soplo de aire frío con olor a cera derretida y cuero viejo. Seguida por el hilo de luz temblorosa, Clara alcanzó el gabinete contiguo. Dentro, el orden milimétrico de Alejandro se quebraba por primera vez. Una carpeta sin etiqueta, una cinta magnética con el título borrado, un sobre amarillento con un borde chamuscado. Las manos le pesaban y, aún así, abrieron el sobre. Sacó una carta escrita con una caligrafía firme pero nerviosa. Reconoció, en la primera línea, un nombre que nadie pronunciaba en esa casa. Debajo, una fecha que mordía. Hacía años, justo el año en que, según los vecinos, el millonario había dejado de tocar el piano y comenzó a huir de toda celebración. Leyó sin leer, de tan rápido que corrían los ojos. Las palabras eran cuchillas envueltas en terciopelo. No puedo más con el silencio. La culpa no me deja dormir. El niño no entiende por qué no vienes. A Clara se le cerró la garganta. Bajo la carta, como una aguja en pajar, apareció una fotografía distinta a la que había encontrado. La misma mujer, el mismo niño, pero esta vez el avión de madera estaba pintado con una inscripción diminuta en el ala. Vuela aunque tengas miedo. Y en el margen inferior, un trazo infantil agregaba 3 rayas azules simulando cielo. El viento golpeó la ventana con un lamento largo. La linterna titiló. Ella guardó la carta contra el pecho para que no temblara, o para que no se oyera su propio corazón. Giró la vista a la cinta magnética. Una grabación, una voz que no había vuelto a sonar. La acercó a la luz. Había marcas de dedos, como si la hubieran sostenido con urgencia. Buscó un reproductor en la estantería inferior. La mansión de Alejandro conservaba máquinas de otra época, como trofeos de un pasado que no sabía soltar, y encontró uno de esos aparatos grises, con botones anchos. El clic de la tapa retumbó en la biblioteca con indecencia. Clara apretó play. Al principio solo ruido, chasquidos, un arrastre de estática, y de pronto, una voz. No era la de Alejandro, era femenina y contenida, con ese temblor que sostiene a los valientes cuando deciden no llorar. Si escuchas esto es porque ya no me atreví a esperarte, no por falta de amor, sino porque nadie merece vivir prisionero de la vergüenza. Él te mira por la ventana cuando oye motores, cree que vendrás. A veces juega con el avión y se inventa que volaron juntos. No sé si te perdono, pero la cinta se cortó con un zumbido breve, como si alguien la hubiese detenido en el momento exacto en que iba a decir lo único que nadie en esa casa estaba preparado para oír.
Clara se quedó clavada, la espalda fría, los dedos crispados en el borde del mueble. Sintió una presencia en el umbral antes de atreverse a levantar la vista. No eran pasos ni un perfume. Era esa vibración muda que uno reconoce cuando alguien contiene un océano detrás de los ojos. Se giró despacio. El marco de la puerta estaba vacío. Juraría haber sentido a Alejandro, pero el pasillo se extendía inerte, con el mismo susurro viejo del papel. Guardó la cinta de nuevo, no por cautela, sino por pudor, y cerró el sobre. Volvió al panel del piano. La idea de un mecanismo escondido crecía como una certeza. Examinar con calma se volvió imposible. La casa tenía el pulso acelerado. Revisó la parte inferior del instrumento y halló una tecla sin desgaste, blanca entre marfiles antiguos, demasiado blanca para ser antigua. La presionó. Nada. La dejó y, al hacerlo, escuchó, esta vez sí, el susurro correcto. Un cerrojo deslizándose dentro del muro, un gemido de madera al abrirse, un pliegue de sombra moviéndose hacia adentro. El panel descubrió una estrecha cavidad vertical. Dentro, una caja pequeña de nogal, con una cerradura sencilla y, atado a ella, un cordel azul. Azul, como las 3 rayas pintadas por el niño en la fotografía. Clara tragó saliva. No fue una asociación lógica, fue una punzada en el estómago. Ese azul no era un color, era un rastro. Dio media vuelta buscando aire y el reflejo del cristal del piano le devolvió por un segundo un rostro que no era el suyo, el de Alejandro, joven, antes de la ruina del 1500. Gesto con una felicidad sencilla que la mansión no conocía. Parpadeó. Solo estaba ella. El reloj del pasillo dejó caer sus campanadas graves. 1, 2, 3. El sonido caminó por los corredores como un animal antiguo. Clara escondió la caja en el interior de su delantal, apagó el reproductor, acomodó la carpeta en su sitio. Cada gesto tenía la precisión de quien comprende que un paso en falso puede romper el delicado puente entre el ayer y el ahora. Antes de salir, posó la mano sobre el piano. Sintió la vibración leve de la madera, como si el instrumento guardara, además de música, una historia empeñada en contarse a su manera. De vuelta en su cuarto, abrió la caja con una horquilla. La cerradura, más que resistencia, pareció ofrecerle un último «¿Estás segura?». Dentro había pocas cosas. Un mechón de cabello atado con cinta azul, un recibo de hospital con un diagnóstico frío y una moneda extranjera con una fecha que coincidía con la de la carta. Abajo del todo, un llavero de metal, con forma de avión, gastado en las puntas por dedos pequeños. Lo sostuvo en la palma y al sentir su peso desproporcionado, entendió que ese objeto no era un recuerdo, era una pregunta. Se sentó en la cama. Afuera, la lluvia había cesado. Quedaba el olor a tierra recién abierta y un rayo de luna atravesando el cristal, marcando una franja pálida en el suelo. En la pared, la sombra del llavero dibujaba un ala apretada contra otra, como si el metal también tuviera miedo de desplegarse. Clara cerró la mano y respiró hondo. El secreto ya no era un rumor. Tenía fechas, voces, un avión diminuto y un azul insistente que unía todos los fragmentos como una costura. Alzó la vista hacia el techo, escuchando el crujido blando de la casa al acomodarse en la madrugada. Fue entonces cuando oyó lo que no esperaba. Una nota única de piano, sostenida y exacta, vibrando desde el salón como si un dedo invisible hubiera decidido tocar lo que nadie se atrevía. No fue un sobresalto, fue una elección. Clara se puso de pie, guardó la caja y dio el primer paso hacia el corredor. No porque quisiera enfrentarlo todo, sino porque comprendió que, a veces, la verdad no llama. Entra. Al apoyar la mano en el pomo, notó una textura distinta, un leve relieve de metal grabado por dentro. Pasó el pulgar. Había letras diminutas, iniciales que no reconoció a la primera, y una tercera que nunca había visto asociada al apellido Santamaría. El pomo giró solo, como si la casa, por fin, decidiera dejarla pasar. El pomo cedió con un suspiro antiguo, y el corredor la recibió con una corriente de aire frío que olía a cera, a flores que se marchitaron hace demasiados inviernos y a un perfume casi imperceptible, dulce y terroso, que no pertenecía a ninguna de las botellas alineadas en el tocador de Alejandro. La linterna dibujó óvalos temblorosos sobre el estuco. A la izquierda,
los cuadros de familia, óleo sobre óleo, sonrisas perfectas que no dejaban ver dientes. A la derecha, una serie de puertas iguales, todas cerradas, todas calladas, menos una, la que terminaba en la curva, con una moldura apenas abierta como un labio que quiere decir algo y no puede. Clara avanzó despacio, sintiendo bajo los pies el crujido de una madera que había aprendido demasiados secretos. Llevaba la caja de nogal apretada contra el pecho, como si el corazón necesitara un contrapeso para no escapar. En el silencio, volvió a oír la nota de piano, esta vez más cerca. No era una melodía, era un pulso, un dedo en una tecla, una presencia que marcaba el compás de lo inevitable. La puerta con la moldura vencida no cedió al primer intento. Tuvo que empujar con el hombro, dejar en la madera un mapa pálido de su respiración. Cuando finalmente entró, no encontró la oscuridad compacta que esperaba, sino un cuarto donde el tiempo había detenido el polvo en el aire, como si alguien hubiera exhalado y olvidado inspirar. Había una cama angosta, un velador con una lámpara de pantalla crema, un aparador con cajones de distintos tamaños. En la pared, una sombra rectangular más clara, el espectro de un cuadro ausente. Sobre el aparador, una hilera de objetos sin orden ni sentido aparente. Un zapato infantil suelto, un trozo de cinta azul, un frasco de vidrio con una mariposa de papel atrapada, un juego de llaves diminutas que no encajaban en ninguna cerradura conocida. Y al fondo, una ventana que daba a un jardín que ya no era jardín, maleza rozando el muro, una bicicleta oxidada tendida como un animal cansado, un columpio inmóvil que, sin embargo, parecía moverse en la esquina del ojo. Encendió la lámpara. La luz fue tímida, amarilla, y reveló lo que la linterna no. Sobre el borde de la cama, bordado a mano, un nombre, no el de Alejandro, un nombre breve, vivo, que le prendió fuego a la boca del estómago. Lo tocó con las yemas y sintió bajo el hilo la vibración antigua de quien borda a escondidas, deprisa, para fijar algo que el mundo se niega a mirar. Recordó el mechón de cabello en la caja, suave y leve como un juramento. Todo apuntaba al mismo lugar, un niño al que le habían cortado el ala para que no dejara rastro en los retratos. Se agachó ante el aparador, abrió el primer cajón, cuadernos con dibujos de aviones, nubes como óvalos torpes, pistas de aterrizaje en forma de rayas. En el segundo, recortes de periódicos con titulares marcados: accidente en carretera, conductor ileso, familia busca testigos. Los bordes quemados no eran descuido, eran una frontera. En el tercero, la pieza que faltaba, el marco del hueco en la pared. Dentro, una fotografía partida en dos. A un lado, Alejandro con una felicidad simple, sin corbata ni gesto de estatua. Al otro, una mujer con el cabello recogido y una mirada limpia. El corte los separaba por el centro, como si alguien hubiera querido aplicar una cirugía que se practica cuando el dolor no sabe pronunciarse. Clara volvió a oír la nota del piano. Esta vez no provenía del salón, venía de debajo de sus pies, como si el suelo guardara un piano más verdadero que el de la sala, el piano que sucede en los huesos. Se apartó un mechón de la frente, dejó la caja sobre la cama y se puso de pie con ese cuidado instintivo que solo tienen los que saben que van a pisar sobre recuerdos. En el ángulo junto a la ventana, el rodapié se curvaba de forma extraña. Pasó los dedos, presionó. Un resorte chirrió. El zócalo saltó apenas 1 centímetro. Detrás, un hueco estrecho donde cabía exactamente una verdad. Un cuaderno de tapas duras, cubiertas con papel de estraza, atado con hilo. Lo desató con la prisa contenida de quien abre un vendaje viejo. En la primera página, el trazo nervioso de una letra que ya había reconocido en la carta de la biblioteca. No era un diario íntimo, era un manual de resistencia. Frases cortas, precisas como instrucciones de vuelo. Si vuelve a beber, esconder llaves. No contestar si pregunta por la casa del lago. No permitir que suba al coche con él. Si pregunta por el niño, decir que duerme. Debajo, fechas, horarios, un mapa mínimo de rutinas para evitar el desastre. Y a mitad del cuaderno, una página clavada con un alfiler oxidado. Un dibujo infantil de un avión. Otra vez con las 3 rayas azules, pero esta vez con un rótulo tembloroso. Para que vueles, papá. Clara sintió que el aire se afinaba hasta volverse hilo.
Se sentó en el borde de la cama para no caer de golpe dentro de la revelación. Si el cuaderno existía, si la carta existía, si el avión pesaba en la palma como un pájaro muerto, entonces la versión pública de Alejandro, filántropo, impecable, imbatible, era solo fachada de teatro. Detrás había gritos apagados con música, ruedas chirriando en la noche, sábanas con el olor agrio del miedo. No oyó pasos, no oyó su nombre. Solo sintió cómo el marco de la puerta absorbía una sombra más oscura que el resto. Levantó la vista y lo vio. Alejandro estaba ahí, en el quicio, sin corbata ni reloj, con la piel ceniza de quien ha estado conversando demasiado tiempo con sus fantasmas. No dijo nada. Se limitó a entrar, a avanzar 2 pasos y a mirar el cuaderno abierto. Su mirada no fue de furia, fue de derrota. Ese cuarto debía haber permanecido cerrado, murmuró, y su voz no llevaba filo, llevaba años. Clara tragó, quiso hablar. El cuerpo le pidió permiso al miedo y encontró una grieta por donde respirar. No vine a hacer daño, dijo ella, sosteniéndole la mirada como se sostiene la propia columna. Vine a entender por qué en esta casa solo hay fotos a la mitad. Él sonrió, pero la sonrisa fue una herida vieja que se abre con el gesto. Caminó hasta el aparador, tocó la fotografía partida con la delicadeza con la que se toca un nombre prohibido, porque la otra mitad se perdió, musitó, y la lámpara, como obedeciendo a un acuerdo privado con la casa, titiló. Se hizo un silencio donde cabía una vida. Alejandro inspiró hondo. Cuando habló, su voz salió grave, limpia, como si pariera por fin una historia que se negaba a nacer. No fue el destino, no fue un accidente, fui yo. Yo elegí subir a ese coche, yo elegí callar después. El dinero pagó el ruido, pero no pudo comprar el sueño. Y el sueño dejó de venir. La confesión no fue un hachazo, fue un agua lenta entrando por debajo de la puerta, enfriando la habitación. Clara cerró el cuaderno con una mano, con la otra señaló la caja sobre la cama. ¿De quién es el nombre bordado? Él no respondió. Sus ojos se movieron hacia la ventana, a ese jardín crecido que ya no era un jardín. Cuando regresaron a los de ella, llevaban un brillo que no era de lágrimas. Era de alguien que decide firmar un documento que sabe que lo dejará sin casa, pero con columna. De quien aún espera que algún día aprenda a tocar sin equivocarme. No había piano en ese cuarto, y sin embargo, la nota volvió, clara, sostenida, compasiva. Alejandro recorrió con la mirada la moldura superior, y entonces Clara lo vio. Arriba de la cabecera, alineadas, una serie de marcas diminutas, 3 y 3 y 3, como si alguien hubiera medido el crecimiento de un niño con un lápiz cada fin de semana, y de pronto hubiese dejado de medir. Puso la palma sobre la última, más alta, y sintió bajo la pintura el surco real, la arista minúscula de un día feliz. El dinero hizo su trabajo, dijo él, y la voz era un hilo firme. Compró el silencio de todos, menos el mío. El mío lo alquiló por años. Clara dio un paso, no hacia él, sino hacia el espacio entre ambos. Entonces no hace falta comprar nada aquí, susurró. Solo devolver lo que se quitó. La frase se quedó quieta, como una manta lista para cubrir, como un vaso listo para llenarse. Alejandro apoyó la espalda en la pared, cerró los ojos. El péndulo, en el pasillo, marcó otra hora. Afuera, el columpio parecía moverse, ahora sí, con un viento que nadie notaba. El cuarto respiró. Clara guardó el cuaderno en la caja, ató el hilo con un nudo nuevo, no para encerrar, sino para transportar, y miró el hueco en la pared. Había sitio para más. No solo para papeles, para una llave, para una decisión, para una llamada. La casa por primera vez no parecía un museo, parecía el vestíbulo de algo que todavía no tenía nombre. Alejandro abrió los ojos. No pidió que se fuera, no preguntó cómo había encontrado el resorte del zócalo, ni por qué la cinta azul seguía tejiendo caminos en cada objeto. Solo dijo, si vas a abrir la puerta que falta, no lo hagas sola. Clara no asintió ni negó. Dejó que la frase encontrara su lugar. Tomó la caja, apagó la lámpara y juntos salieron al post-inicio, corredor donde la penumbra ya no era amenaza, sino promesa. A mitad de camino, antes de que el pasillo se curvara hacia la escalera, ella percibió un detalle que no había visto al llegar. Una leve raspadura en el marco de la puerta contigua,
a la altura de una mano pequeña que empuja. La linterna capturó un brillo metálico en el suelo, un trocito de avión de juguete, desprendido de un llavero. Lo recogió sin pensar y lo guardó en el bolsillo, sin enseñar nada a nadie, todavía. La nota del piano. Cambio de tono. Apenas un semitono, como cuando alguien mueve el banco antes de sentarse a tocar. El eco bajó por la escalera y se quedó temblando en el recibidor. Y, en ese temblor, Clara supo que el siguiente paso ya estaba decidido, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta. La escalera los recibió con un crujido bajo, como si también necesitara acostumbrarse a la idea de que por fin alguien la bajara sin fingir. El recibidor, mármol frío, retratos vigilantes, había sido diseñado para impresionar a extraños. Esa noche parecía dispuesto a tolerar la intimidad. Alejandro no adelantó el paso ni lo retrasó. Caminó al ritmo de Clara, a la par, como quien aprende a acompañar sin dirigir. En el giro hacia el salón, la nota del piano dejó de ser un punto para convertirse en una línea. No era una melodía todavía, pero tenía dirección. En el salón, la oscuridad tenía relieve. El piano, negro y entero, brillaba con la luz de la calle filtrándose entre las cortinas. Era un animal, dormido, perfecto, domesticado, y a la vez otra cosa. Un testigo que no había firmado ninguna cláusula de confidencialidad. Alejandro se acercó y pasó los dedos por la tapa como si pidiera permiso. Clara, de pie a unos pasos, sostuvo la caja de nogal y el cuaderno envuelto en papel de estraza. El reloj de péndulo dejó caer media hora en el aire. Él se sentaba aquí, dijo Alejandro sin tocar, señalando el banco. Sus pies no llegaban al suelo. Tenía un empeño obstinado. Quería que lo oyera, tocar antes de dormir. Una noche yo tragó. Creí que los negocios no podían esperar. Me fui, y cuando volví, no terminó la frase. La dejó planchada sobre la madera. Clara se acercó un poco, lo bastante para que la voz le saliera baja pero firme. A veces el perdón empieza por respirar el lugar donde ocurrió lo que no sabemos decir. Alejandro asintió. Levantó la tapa. Las cuerdas quedaron expuestas como un mapa del mundo al desnudo. Apoyó un dedo y por primera vez en años tocó. No un himno, no una pieza de salón, una escala lenta, torpe, honesta. El sonido viajó por la casa, subió a la biblioteca, rebotó en el cuarto que habían abierto, rozó el columpio del jardín y regresó, como hacen los sonidos que encuentran pared amiga. En el segundo compás, otra nota se sumó desde el fondo de la memoria de Clara, la de una infancia con radios viejas y veranos polvorientos, la de una promesa hecha en voz baja a la edad en que uno cree que todo se puede reparar con voluntad. El teléfono del despacho quebró la atmósfera con su timbre preciso, moderno, inapropiado. Alejandro titubeó. Clara dejó la caja en el sofá y fue a buscar la llamada con ese paso de quien entra a una habitación ajena para salvar la china fina de un temblor. Tomó el auricular. La voz al otro lado era una mujer, no mayor, no joven, con la calma de quien ha contado su historia demasiadas veces y se ha quedado con lo imprescindible. «Busco al señor Santamaría», dijo. «Me dieron este número hace años, para llamar si él cambiaba de idea». Clara la sujetó con cuidado, como se sostiene a alguien que acaba de asomarse al borde de un puente. «Está aquí. Dígame su nombre». Hubo un pequeño silencio. Un motor lejos. Un perro. Una respiración. «Me llamo Lucía», respondió. «Él sabe quién soy». Clara cubrió el micrófono con la mano y miró a Alejandro. No le hizo falta hablar. El apellido llegó primero a sus ojos, después a su mandíbula, por último a los hombros, como si el cuerpo tuviera que autorizarse a sí mismo la verdad. Se acercó despacio, tomó el teléfono y dijo un hola que no era un saludo. Era un hilo tendido a través de todos los años. Lo que siguió no fueron frases completas. No había gramática para eso. Nombres atrapados, pausas, una risa mínima que parecía no recordar cómo respiraba el músculo, la noticia de un aniversario que no había celebrado nadie. «Mañana», dijo él por fin, «mañana voy». «No, no traigas nada. Solo», buscó una palabra como quien busca agua, «solo trae su avión. Si aún lo conserva». Cuando colgó no hubo aplauso ni consuelo. Hubo un silencio claro. Clara recogió la caja y la depositó sobre el piano abierto. Puso encima el llavero en forma de avión, el mechón, la cinta azul,
no como ofrendas, como coordenadas. Si mañana vas, dijo, esta casa tiene que estar preparada para cuando vuelvas, con lo que toque traer de vuelta. Alejandro la miró, confundido al principio, después agradecido. ¿Preparada para qué? Para que el dinero no vuelva a comprar lo que no debe, respondió. Para que aquí haya espacio, fotos enteras, lugares sin cerraduras invisibles, puertas que se abren de día. Él soltó una exhalación que no supo si era alivio o miedo. Se frotó el rostro, como si se lo quitara y se pusiera otro, menos rígido. Lucía, empezó y la nombró como quien aprende el primer sonido de un idioma. Dijo que él recuerda el avión, que aún lo hace volar en el patio cuando oye motores. El verbo oye se quedó vibrando entre los dos. En algún lugar del vecindario un coche pasó y dejó un rumor largo que se metió por debajo de la puerta, rodó sobre el parquet y se detuvo a los pies de la banqueta. Alejandro lo escuchó con los ojos cerrados. «No quiero volver a oír cuando suene un motor», dijo. Clara no respondió. Fue al aparador del salón, sacó un portarretratos limpio y lo dejó en la mesa central. «Entonces, empecemos por poner algo aquí», indicó. «No para olvidar», y rozó la madera, «para recordar completo». Él miró el marco vacío como quien mira una plaza pública donde pronto habrá una estatua nueva. «¿Y si mañana?» La frase se le quebró en la garganta. «¿Y si no me quiere ver?» «No se trata de querer o no», dijo ella, y su voz fue una mesa puesta. «Se trata de que mañana seas alguien a quien todavía se le puede hablar. Lo otro vendrá o no, pero no compres anticipo ni deuda. Camina». La palabra camina encendió un músculo dormido. Alejandro se puso en pie de un salto breve, casi infantil, y se dirigió al vestidor. Volvió con una caja, más alargada, forrada en tela gris. La abrió, un traje austero, sin brillo. Le pasó la mano. «Lo compré para una ocasión importante», confesó. «Nunca encontré cuál era». «Entonces ya la encontramos», dijo Clara sin solemnidad. «Pero antes hay que abrir la última puerta». Él supo a qué se refería. No a un cuarto, no al panel del piano, a la versión definitiva de la historia, esa que uno se cuenta cuando apaga la lámpara. La luz del salón pareció asentir. El péndulo lanzó otra media hora al aire. Clara entonces sacó del bolsillo el trocito metálico que había recogido en el corredor, la miniatura desprendida del llavero. Lo encastró en el avión sobre el piano. ¡Clac! Encajó como si hubiera estado esperándolo. El pequeño peso adicional inclinó apenas el llavero hacia un costado, y esa inclinación dejó ver un relieve en la madera, una inicial minúscula. No era S de Santa María, era otra letra, la misma que Clara había sentido con el pulgar en el pomo de su cuarto. «No es tu inicial», dijo con suavidad. «No», aceptó él sin disfraz. «Es la del hombre que me enseñó a tocar y a callar. No era mi padre, era quien yo creí que debía ser». Lo seguí hasta copiarle el silencio. Las piezas no cayeron, se colocaron. La mansión, por primera vez desde que comenzaron a caminarla, dejó de parecer laberinto y se volvió mapa. Si el silencio había sido aprendido, también podía desaprenderse. Clara cerró el piano con una lentitud deliberada, como se baja el telón de un acto y se prepara el escenario del siguiente. «Entonces mañana no solo vas a ver a Lucía», dijo, «también vas a decirle a ese hombre que no vas a tocar como él te enseñó. Vas a tocar con fallas, con ruido, con verdad». Alejandro bajó la cabeza, no en derrota, sino en una especie de bendición cívica concedida a sí mismo. «Ven conmigo», pidió sin solemnidad. «No para hablar por mí, para recordar si me tiembla la voz». Clara se permitió un gesto mínimo que, en otro día, habría sido sonrisa. «Iré», asintió, «pero hoy, antes de dormir, deja algo puesto que mañana te obligue a salir por la puerta sin buscar excusas». Él miró el traje gris, miró el portarretratos vacío, miró el avión con su pieza recuperada y la cinta azul. Tomó una fotografía reciente, una de esas de periódico, soberbia, de premio y acto benéfico. La ausentó del marco de plata y dejó en su lugar la foto partida que hallaron en el cuarto, acomodando las mitades sin pegarlas. Las colocó de tal manera que el corte fuera visible, imposible de negar y a la vez convocante. Un hueco pequeño entre ambas mitades, del ancho exacto de una cinta azul. «Que el corte se vea», dijo, «para no volver a contarlo como si no existiera».
No hubo música, no hubo violín de cierre. Hubo un simple cambio de peso en la atmósfera, como cuando el avión de un niño, de cartón y pintura, por fin encuentra el ángulo desde el que puede planear. Apagaron las luces de la planta baja, subieron sin prisa, y en el descanso de la escalera, justo antes de que la casa se entregara al sueño, los alcanzó el rumor de un motor lejano que no era amenaza, era cita. Clara y Alejandro no se miraron, pero los dos aflojaron los hombros 1 milímetro, lo suficiente para que al día siguiente les cupiera dentro de los huesos. Arriba, ya frente a sus cuartos, ella recordó algo y, sin teatralidad, volvió 2 pasos sobre sus huellas. En el alféizar del pasillo, un vaso olvidado con agua de la tarde reflejaba la línea pálida de la luna. Lo movió unos centímetros, solo unos, para que al amanecer la luz diera de lleno en el marco de fotos del salón. No por superstición, para que la casa, al abrir los ojos, supiera a qué atenerse. El amanecer no pidió permiso. Entró por la rendija exacta que Clara había calculado la noche anterior y encendió el hueco visible entre las 2 mitades de la foto. Alejandro estaba ya vestido con el traje gris, sin alfileres, sin alfombras mentales. Respiró el silencio de la casa como quien prueba agua después de un desierto. No había discurso preparado, había pasos. Bajaron. El péndulo marcó una hora redonda que sonó nueva, sin lastre. La puerta se abrió sin crujir. Afuera, el aire tenía esa limpieza que a veces solo concede la ciudad muy temprano, cuando incluso el ruido parece ir descalzo. El auto avanzó sin música. Las señales de tránsito pasaban como frases cortas sobre las que no hacía falta opinar. Alejandro apretaba el llavero del avión en la mano, lo soltaba, lo volvía a apretar, como si comprobara en cada semáforo que todavía era capaz de sostener peso pequeño. Clara miraba el mundo por la ventanilla con esa atención que separa lo que sirve de lo que estorba. En el último giro, el pavimento se volvió calle angosta, árboles viejos, fachadas que conocían los nombres de quienes vivían adentro. El motor se apagó frente a una casa modesta, reja baja, macetas con plantas que no eran de flor sino de paciencia, un timbre gastado. La puerta la abrió Lucía sin apresurarse, con una serenidad que no era frialdad, era suelo. Tenía el cabello recogido con un clip transparente, una camisa de algodón con una mancha mínima de café, unas manos de quien ha sostenido más de lo que dice. Los ojos, claros no por el color, sino por la ausencia de teatro. «Pasen», dijo, dejando el marco atrás para no obligarlos a rozarse demasiado pronto. Él está en el patio. El patio olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Había una cuerda para tender ropa, una pelota apoyada contra la pared, un banco de madera con marcas de uñas, una sombra fresca que caía de una bugambilla. Y estaba él, un muchacho de poco más de 1 década y media, delgado, con una camiseta sin logo, descalzo, moviendo el brazo en el aire como quien ya dibuja la trayectoria de algo que todavía no ha despegado. En la otra mano el avión. No era de juguete caro ni de plástico perfecto, cartón pintado, nariz de cinta, alas reforzadas con tiras de papel. 3 líneas azules cruzaban el fuselaje sin parecer regla, dibujos iguales a los del cuaderno, idénticos y sin embargo vivos. No hubo presentación oficial, no hubo "este es". El muchacho los miró como se mira a las aves que por fin llegan a la cornisa exacta. Sin espantar, sin llamar, extendió el avión hacia Alejandro, no como quien entrega, sino como quien invita a sostener juntos un mismo peso. Alejandro lo recibió con ambas manos, como se recibe una criatura con fiebre. La textura del cartón, el relieve mínimo de la pintura seca, el aroma limpio a pegamento escolar, todo le entró por la piel antes que por los ojos. La boca se le abrió no para hablar, sino para que el aire tuviera camino. ¿Lo arreglamos?, preguntó el chico, señalando una punta ligeramente vencida. La palabra arreglamos venía en plural, como si ya lo hubiera decidido por ambos. Alejandro asintió con un movimiento que no supo si era de cabeza o de alma. Lucía apareció con una caja plástica, cinta, tijeras, pegamento, un lápiz, un retazo de papel, un pañito viejo. La mesa del patio se convirtió en taller. Clara no intervino, se hizo borde. Alcanzó lo que hacía falta antes de que lo pidieran. Sostuvo el ala con suavidad para que el pegamento prendiera justo en el lugar. El sol avanzó 1 centímetro sobre el mantel encerado.
El silencio no pesaba. Era un tipo de música que nadie ensaya, pero todos reconocen. Cuando era pequeño, dijo Lucía sin explicar a quién, como si el patio ya supiera, creía que los motores eran olas. Decía que hacían espuma en el aire. Se calmaba contando los segundos entre uno y otro. El muchacho levantó la vista. Ladeó una sonrisa mínima que dejaba ver un diente torcido de belleza tosuda. «Todavía los cuento», admitió, «pero ahora también los dibujo, para que si un día no estoy, alguien pueda seguir la línea». Alejandro tragó la piedra redonda que llevaba en la garganta desde hacía años. Acarició el borde de la ala, esta vez sin temblor, con la lentitud de quien memoriza. La punta quedó firme. El muchacho tomó el avión, retrocedió 3 pasos, miró el cielo, celeste, claro, nada dramático, y lo lanzó. No fue un vuelo perfecto, fue algo mejor. Un planeo sincero que rozó la cuerda de tender, esquivó una hoja de bugambilla que caía, besó el borde del banco y aterrizó sobre el césped con un susurro. El chico aplaudió una vez como se aplaude a un amigo por llegar a la cita. Alejandro, sin plan, sin permiso, aplaudió también. No muchas palmas, 2. Las justas para que el cuerpo entendiera que podía celebrar cosas pequeñas sin pagar con vergüenza. «Te traje algo», dijo al fin, y el timbre de su voz sorprendió a los 3 por su claridad. Sacó el llavero del bolsillo, el mismo que Clara había completado con la pieza que faltaba, y lo dejó en la mesa. El metal brilló sin ostentación. «No es para que lo uses si no quieres», aclaró. «Es para que lo guardes si algún día necesitas recordar que a veces una pieza regresa. Y cuando regresa, encaja». El muchacho no lo tomó inmediatamente. Lo miró de cerca, como quien verifica si un recuerdo nuevo trae astillas. Luego, alzó la vista no a los ojos de Alejandro, sino a sus manos. Debajo de las uñas había una línea de pegamento. Las palmas tenían polvo de cartón. Eso dijo más que cualquier biografía. Hizo un gesto que no era abrazo ni toque, era permiso. Alejandro lo entendió y acercó la silla lo justo. El espacio entre ambos cambió de temperatura, de color, de utilidad. Lucía se apoyó en el marco de la puerta del patio, como hacen los que aprenden a estar sin ocupar. No lloró, respiró profundo. Su respiración también era un idioma. De la calle entró el rumor de un motor que se deshacía hacia el mediodía. El muchacho lo contó en voz baja. 1, 2, 3, como quien marca el compás antes de tocar. Y fue él quien habló primero, con una frase que no traía reproche ni concesión, solo una cuerda bien afinada. «Si vuelves mañana, te enseño a hacer uno que planea durante más tiempo. Pero no traigas nada, solo tus manos». Alejandro hizo un ademán casi imperceptible de asentimiento. Clara lo vio y supo que, ahí en ese gesto mínimo, había un contrato más serio que cualquier documento con membrete. La sombra de la bugambilla dibujó sobre la mesa una forma que parecía ala. Lucía sirvió agua en 3 vasos. En el cuarto vertió limonada. No preguntó preferencias. Dejó que cada uno decidiera qué quería tomar de lo que había. Comieron pan con queso fresco, torpe y perfecto. Hablaron de cosas pequeñas porque lo grande necesitaba oxígeno, de cómo la mariposa de papel había sobrevivido tantos veranos metida en un frasco, de por qué el columpio del jardín de Alejandro se movía cuando nadie lo veía, de una clase de ciencias donde un profesor había dicho que el aire también tiene ríos y nadie le creyó. Y el muchacho sí, y por eso dibujaba líneas curvas cuando todos hacían flechas rectas. Los objetos cambiaron de categoría sin moverse. Ya no eran pruebas ni reliquias, eran herramientas. En un momento en que la conversación dejó caer una pausa, Clara se levantó despacio y caminó hacia la reja baja de la entrada. Afuera, la vereda tenía grietas con pasto y un gato bicolor dormía sobre el capó de un auto ajeno. Miró el cielo sin solemnidad, solo un cielo común, pero ahora parecía mapa. Pensó, sin decirlo, que la casa de Alejandro no podía recibir lo nuevo con muebles viejos en el alma, y que el paso siguiente estaba parado justo en el umbral que siempre asusta, el de llevar la verdad a un lugar diseñado para ocultarla. Volvió al patio, encontró a Alejandro y al muchacho agachados sobre el avión, dibujando con lápiz 3 pequeñas rayas azules más, para mejorar la aerodinámica, había dicho él con seriedad de experto. Lucía secaba un plato con el mismo cuidado con que se despiden los últimos restos de una tormenta. Clara no interrumpió.
Se guardó el impulso de arreglarles el mundo y en su lugar ordenó en su cabeza la coreografía del regreso. Qué foto mover, qué cuarto ventilar, qué frase decir a la señora que planchaba los silencios, qué puerta dejar abierta a propósito. Cuando se despidieron, no hubo promesas larga vida. Hubo lo exacto. Mañana, a esta hora, trae solo las manos. La calle los devolvió al auto con un sol más alto que no pinchaba. Condujeron sin prisa. En el semáforo, un niño de otra historia hizo volar un avión barato, con una alegría que no pedía testigos. Alejandro lo miró y no sintió la puntada que durante años le había atravesado el pecho. Sintió algo más extraño y menos cinematográfico. Espacio. Hoy vas a tener que ayudarme a hablar con alguien. Más, dijo cuando la casa apareció al final de la calle, quieta como siempre y sin embargo distinta. Con la persona que construyó mis paredes y mi silencio. No sé si quiera escucharlo, pero ya no voy a tocar a su manera. Clara dejó que la frase cayera en el aire y se quedara, como se deja un vaso precisamente donde el sol lo alcance al amanecer. Abrieron la puerta con la seguridad que da saber que, a partir de cierto punto, el camino se hace no por valentía, sino por insistencia. Adentro, el péndulo tenía otro ritmo. El marco con la foto a medio unir esperaba en la mesa central. El piano, cerrado, parecía un animal que esta vez no dormía. Vigilaba. Clara respiró hondo. No anunció nada. Caminó hacia el intercomunicador, ese aparato discreto que llevaba décadas filtrando quién entraba y quién no. Lo levantó. Presionó un botón. La voz que respondió del otro lado tenía el cansancio hermoso de las cosas que ya no quieren fingir. No dijo quién era. No hizo falta. El siguiente movimiento iba a exigir un tipo de precisión que no se aprende en los conservatorios. Y aún así, Clara supo que había algo sencillo que podía colocarlo todo en su sitio. Mover una silla, correr una cortina, elegir una palabra. Con el auricular todavía en la mano, giró la cabeza hacia Alejandro. No sonrieron, no hicieron señales. Él ya estaba de pie, con las manos limpias de pegamento, mirando el espacio que un día le había servido para esconder y que hoy, por primera vez, podía servir para mostrar. La casa exhaló, y en esa exhalación, como el resuello de un avión de papel que no es perfecto pero llega, se abrió una puerta que llevaba años sin nombre y que, sin que nadie la empujara, empezó a abrirse. La puerta se abrió con un gemido leve, como si la madera respirara por primera vez en años. Adentro, la penumbra tenía olor a polvo y a recuerdos atrapados, perfume rancio, humedad contenida, papel viejo. Alejandro no necesitó preguntar, sabía qué cuarto era antes de verlo por completo. Ese lugar, oculto detrás de una pared falsa y de una historia más falsa aún, había sido el corazón podrido de toda su fortuna. El aire se espesó, cargado de esas partículas invisibles que solo existen en los espacios donde la verdad ha sido evitada. Clara no dijo palabra. Caminó 2 pasos detrás, con el respeto de quien acompaña a alguien al centro exacto de su herida. El haz de luz que entraba por la rendija de la puerta recortaba figuras en el suelo, muebles cubiertos, una caja fuerte abierta, un espejo rajado y en la esquina una poltrona de cuero curtido que aún conservaba la huella de un cuerpo ausente. Alejandro se acercó a la caja fuerte, vacía, pero no limpia. En el fondo, una mancha circular, como si algo húmedo se hubiera derramado hace muchos años y se hubiera secado con el tiempo. Pasó los dedos por la marca. Polvo, ceniza y algo más. Memoria. Aquí fue donde empezó todo, murmuró apenas audible. La primera mentira, la primera transacción, el primer silencio comprado. No, buscó excusas. No se defendió. Era como si por fin su voz hablara sin contrato de confidencialidad. Clara observaba en silencio, sabiendo que lo que ocurría no necesitaba testigos, sino presencia. En la pared, el espejo roto devolvía fragmentos de ambos, distorsionados, incompletos. Un ojo, una mano, media sonrisa, reflejos de lo que habían sido para el mundo. Él venía aquí, continuó Alejandro, refiriéndose al hombre que lo había moldeado. Siempre decía que los secretos pesan menos en los sótanos porque el suelo los traga. Y yo lo creí. Me enseñó a callar con gestos, a afirmar sin preguntar, a tener. El tono no era de odio, era de exhumación. Sacaba cada palabra como se saca una piedra de la tierra, con cuidado de no romperla. Una noche,
añadió deteniéndose ante el espejo. Me pidió que mirara dentro. Dijo que allí vería al hombre que debía ser. Y vi eso, una sombra con traje, una copia. Desde entonces no supe distinguir si era yo el reflejo o el original. El silencio posterior fue casi físico. Clara se acercó y, sin pedir permiso, limpió con la manga del abrigo un trozo del espejo. Lo que quedó al descubierto fue algo que Alejandro no había visto nunca. Detrás de la rajadura principal había otra capa, un fondo pintado, una imagen tenue, la figura de un niño, trazada a carboncillo, con 3 líneas azules que parecían las de un avión dibujado con prisa. El tiempo se suspendió en el aire. El corazón de Alejandro dio un salto seco. Eso estaba aquí, dijo, tocando el borde astillado con un temblor que no venía del miedo, sino del reconocimiento. Siempre lo miré y nunca lo vi. Clara asintió sin hablar. Sacó del bolsillo el pedazo de tela gris que había servido para cubrir la caja la noche anterior. Lo extendió sobre la silla y colocó encima la caja de nogal. No hay mejor lugar, susurró, ni peor, solo el exacto. Alejandro abrió la caja. Dentro, el cuaderno, la cinta, la fotografía partida, el llavero. Los objetos, ahora, ya no eran pruebas, eran capítulos cerrados. Tomó la foto, la miró a la luz. Nunca la quise pegar, dijo. Siempre pensé que si la unía, mentiría de nuevo. Pero quizás el error fue dejarla rota sin aprender a mirarla así, incompleta, pero cierta. Se acercó al espejo, lo sostuvo frente a su rostro, alineando los fragmentos con la imagen de fondo. Por un segundo, su propio reflejo se mezcló con el dibujo del niño, mitad sombra, mitad inocencia, y allí, en esa conjunción imposible, algo se rompió en silencio, no un vidrio. Algo más hondo. Clara lo vio temblar, dio un paso, lo sostuvo por el hombro. Deja que el suelo trague lo que ya no sirve, dijo, pero no entierres lo que todavía respira. Él asintió, abrió la mano, dejó caer dentro de la caja el reloj de oro que siempre había llevado, símbolo de su poder y de su cadena. El sonido metálico resonó como un disparo apagado. Basta, murmuró, que el tiempo siga sin mí un rato. El espejo devolvió una imagen más nítida, no porque se arreglara, sino porque ellos habían dejado de buscarse enteros. Clara cerró la tapa de la caja con cuidado, como se cierra un ataúd o un libro leído demasiadas veces. Vamos arriba, dijo, apenas un soplo. La casa tiene que aprender a respirar otra vez. Cuando subieron, la luz del atardecer había cambiado el color de las paredes. Los retratos parecían más humanos, las sombras menos amenazantes. Alejandro se detuvo en el salón. Miró el piano. No había vuelto a tocarlo desde aquella madrugada. Caminó hacia él. ¿Crees que la música puede limpiar lo que ensucia la memoria?, preguntó. No, respondió Clara, pero puede recordarte cómo suena algo vivo. Alejandro levantó la tapa, apoyó los dedos, tocó la primera nota. Fue torpe, pero verdadera. Luego otra y otra, hasta que la melodía comenzó a tomar forma. No era un himno ni una pieza de concierto, era la misma escala que había tocado con su hijo, solo que ahora, cada tecla tenía el peso exacto de lo que costó llegar ahí. Clara lo observó desde el otro lado de la sala. No era un hombre tocando un piano, era un hombre desenterrando su propio pulso. La casa, por primera vez, no estaba muda, vibraba con cada nota. En el marco, la foto partida reflejaba el destello del atardecer y entre las dos mitades se dibujaba una línea azul, casi invisible, como una promesa que todavía no se cumple pero que ya existe. Alejandro se detuvo, cerró los ojos y entonces, sin aviso, comenzó a llover. Una lluvia suave, limpia, que entró por la ventana abierta y cayó sobre el suelo de 1920, madera sobre el piano, sobre las manos del hombre que había escondido demasiado. No se apartó, la dejó caer, como si la casa también necesitara mojarse para volver a empezar. Clara se acercó, despacio, colocó la mano sobre el respaldo de la banqueta, sin interrumpirlo. No necesitas decir nada, dijo. Solo escucha cómo suena cuando algo se suelta. Él asintió, con los ojos cerrados. La melodía cambió de tono, se hizo más ligera, más imperfecta, más humana. Afuera, el jardín parecía lavarse. También y el columpio, el mismo del recuerdo, se movía con un vaivén lento y natural. La noche llegó sin hacer ruido. No hubo fin,
solo una continuidad distinta, más real. Y en algún punto, entre una nota y otra, Clara comprendió que no estaban cerrando una historia, estaban empezando una que por fin tenía voz. El piano cayó, la lluvia siguió, la lámpara parpadeó una vez y se apagó, pero no hubo oscuridad, solo un resplandor leve, el mismo que deja la paz cuando entra sin pedir permiso.